Pon ahí tus sujetadores, se nos va a alcanzar la mano hasta la otra. Está bien. El high definition, por favor. Sacante gringo. Y con pelo fresco. Ya está, listo, nos toca. Veamos ahora qué nos viene para el 2020. ¿Ok? Empecemos. Lo primero que están haciendo los técnicos de la Cámara de Comercio Internacional de París es mirar el futuro. ¿Ustedes miran el futuro o no? Si no miran el futuro, están perdidos en el espacio. Están peor que yo. ¿Ya? A ver, vamos a mirar el futuro. Estamos a 2018. ¿Ya? A ver, todo el mundo cerrando los ojos. Vamos, cierra los ojos. Un ejercicio. Cierra los ojos, nada le va a pasar. Piensen en el 2030. Vamos. ¿Cómo se ve en el 2030? Vamos. Piensen. Voy a contar hasta 10. Piensen, ¿ah? ¿Cómo se ve en el 2030? Va. 1, 2. ¿Ya está? Listo. Ya se vieron ya. Dulce, ponte de pie. ¿Por qué llores? Lo primero que se pregunta. ¿Puedes compartir con nosotros algo que se pueda compartir? ¿De cómo te vives en el 2030? Haciendo negocios en diferentes países. ¿Y teniendo oficina en qué país? Me gustaría estar en Francia, en París. En París. Ella se ve en París. ¿Ok? Al costado derecho de la Torre Eiffel. Ahí, adelante. ¿Ok? Negociando y distribuyendo carga para toda Sudamérica como líder de una marca internacional. Aplaudan a Dulce para su jefe. ¿Vamos? Ya está. ¿Usted cómo se llama? Harry, ¿dónde vive Harry? Cuéntale a tus amigos, ¿cómo te vistes en el 2030? ¿Cómo te viste? Me veo un profesional de comercio exterior y tener una empresa respecto a la cadena popular hacia Brasil. Bien, genial. Aplaudan. Yo voy a estar en Brasil. Va a estar en Río. ¿Usted cómo se llama? Vanessa, póngase de pie, Vanessa. Vamos, Vanessa. Prepárense porque Vanessa ha pesado mucho. Vamos, Vanessa, ¿cómo te ves? Me veo con una empresa logística. Distribuidor logística. ¿Haciendo qué tipo de transporte? Todo tipo de transporte. Multimodal. ¿Con sede dónde? En Lima. Desde Lima quieres gobernar el mundo. Tú vas a ser la dueña de Lima World. ¿Listo? Ya está. ¿Cuál es tu nombre? María José. Señoras y señores, un silencio único para compartir el testimonio de María José. María José ha navegado hasta el 2030. Ya se vio. Ha regresado aquí para contarnos qué vio. María José, ponte de pie. Queremos saber qué te vistes. Yo me vi en una feria internacional en Asia. China. Sí, con una empresa promocionando, ¿no? Una empresa exportadora, brindando Peruana. producto, difundiendo su folclore, bailando marinera, ¿no? O sea, no sigue ni mala feria. Ya. Sí, claro. Es que en realidad ustedes, no sé si habrán visto el video, brindan con el pisco, incluso hacen demostraciones en varios otros países también, ¿no? Para el sí, etcétera, ¿no? Y tú vas a tener como 30 títulos de campeón de marinera. No. Si vas a bailar marinera ahí, ya tienes un título. Porque les llama la atención, Por les eso. jala, entonces dicen, oh, qué bonito, ¿no? Entonces, ¿de dónde son? ¿A dónde pertenecen? ¿Cuál es el más? Aparte de los productos, conocer un poco la cultura, El folclore. les jala y se acercan, ¿no? Y les llama mucho la atención. O sea, tú vas a organizar un Perú Fest en China. No, pero aquí promocionan los productos, no necesariamente como materias primas, ¿no? Productos ya procesados, como por ejemplo lo hace Dampers, ¿no? Me parece genial. Bien, María. Excelente. Pueden aplaudir, excelente. Ustedes tocan, vamos. Prepárense, estas ya son palabras mayores ya. Bueno, mi meta va a ser intendente de una aduana a nivel de cualquier parte del Perú, ¿no? Y también asesorar empresas, las empresas de mis hijos que van a atender pues, justamente en China y los Estados Unidos. ¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 5. 5. Está dudando, está dudado. O sea, 5 y 2 por venir. No descanses, tío. No te reirás, conejo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya está. Vamos con usted, bella dama. ¿Cómo se ve el 2030? Usted terminamos, ¿ah? Díganos algo que nos emocione para copiarle su modelo. Bueno, mi intención es apoyar la agricultura de Arequipa, más que todo por el pago justo para los exportadores y crear consorcios allá y motivándolos y trayendo los nuevos los TLC con otros países, ¿no? Dándoles poder exportarlo a todos sus países, ¿no? Desde Arequipa. Desde Arequipa. O sea, tu centro de operaciones va a ser Arequipa. Claro, y se va a empezar en el aeropuerto de Cuyel. Bien, excelente. Pueden aplaudir. Lo que ustedes han hecho lo tienen que hacer todos los días de su vida. Ya saben, todos los días de su vida tienen que verse en el futuro. Para que logren una meta, su pensamiento tiene que estar enfocado en ese objetivo. Si quieren, cuando se despierten en las mañanas en un lugar visible, lo apuntan así. ¿Cómo se ven? Para que todos los días se lo repitan a sí mismos. El poder mental es único. Si todos los días ustedes se entusiasman y se ponen, ¿no es cierto?, dentro del espíritu, ese chip de a dónde quieren llegar, tengan la seguridad que lo van a lograr. Se lo digo yo me vi aquí. Ya está. 2020, ¿ok? Vamos, 2020. ¿Qué es lo que está pensando entonces el comité? Ellos también están pensando en el futuro. Miren, en el 2020 ya están pensando en el 2030, porque el siguiente cambio va a ser en el 2030. Cada día estamos cambiando. Entonces ellos ya están pensando en el 2030, miren, ¿ah? Y aún no hemos llegado al 2020. Ya están pensando en el 2030. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Para mantener el paso del escenario cambiante del comercio internacional, la próxima actualización de los términos comerciales está actualmente en progreso y está programada para hacerse en el 2020. El grupo redactor de los Incoterm 2020 incluye abogados, bien, comerciantes y representantes comerciales de todas partes del mundo. ¿Ya? El proceso va a tomar 2 años. Y en esos 2 años últimos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a recoger propuestas e iniciativas de todas las cámaras de comercio del mundo afiliadas, entre ellas la nuestra, ¿ya? Para ir analizando y evaluando diferentes puntos de vista y propuestas, para estudiarlos. Entonces, los Incoterm 2020 están elaborados por un grupo llamado Comité de Redacción, que por primera vez, miren, esta es la primera vez que incorporamos a representantes de China. Pregunta, ¿por qué? Si nunca entraron. ¿Por qué esta vez hemos invitado a China? ¿Qué está tramando la Cámara? ¿Por qué les ha dado cafecito, los ha sentado ahí, les ha puesto una música relajante, ha dibujado el dragón rojo en la puerta? ¿Ok? Porque es el mercado de mayor movimiento en el planeta. Acuérdense que China es la fábrica más importante del mundo. Si China participa de esta revisión y coloca sus comentarios, lo hemos comprometido a que China utilice los Incoterm. Esa es la idea. Y si China usa los Incoterm, todo el planeta usa los Incoterm. Esa es la razón por la que hemos incluido a China y Australia. ¿Okay? Siempre la tradición era que los miembros que lideraban los grupos para revisar los Incoterm eran europeos. Lo siguen siendo, solo que ahora tenemos presencia de nuevos actores, ya, nuevas culturas. Este comité se reúne periódicamente para revisar todas las propuestas que vienen de los 150 miembros, principalmente cámaras de comercio, que forman parte de la Cámara de Comercio Internacional del país. Y acá viene la parte más bonita. ¿Cuál es la meta que ellos han fijado? Porque todo el mundo se fija una meta, ¿sí o no? La meta que se han fijado es que miren, el último trimestre del año 2019 tienen que haber publicado esto. ¿Por qué? Porque debe coincidir con la celebración del centenario de la Cámara de Comercio Internacional del país. Acuérdense que se fundó, ¿en qué año? Si en el 2019 cumplen 100 años. No es difícil, amigo. Ya. 1919. O sea, por la pura les conté toda la historia. ¿Qué pasó? En mi rey se olvidaron, borraron cassette. Ya. Estamos mirando el futuro. Están mirando mucho el futuro. Regresen. Ya. En el último trimestre del 2019, con ocasión de la celebración del primer centenario de la Cámara de Comercio Internacional de París, se va a publicar la versión oficial
de la versión 2020 de los Incoterms, que entrará a regir el 1 de enero de 2020. ¿Ok? Empezamos. ¿Qué vamos a eliminar? ¡Ta, ta, ta, tan! Música, por favor, de emoción. ¿Ya? Tan, 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 tan. Bye, bye, S-Word y DDP. See you tomorrow. See you later. See you nunca más. ¿Ya? ¿Por qué se van S-Word y DDP? Por temas de desuso. Con el tiempo, cada vez son menores, mínimos, las transacciones que se hacen en S-Word y DDP. ¿Por qué? Hoy lo hemos visto al inicio de la charla. Cuando yo negocio en S-Word, según el folleto de los Incoterms, el comprador tiene que venir hasta aquí, ¿sí o no? Va a buscar en los olivos aquí. A Celia. Van a los olivos a buscar a Celia. ¿Y dónde van a encontrar a Celia? Sentada. ¿Qué está bebiendo? ¿Qué le gusta? Para que le invite. ¿Qué está bebiendo? Le gusta el cóctel de algarrobina, ya sabe que le encanta. Se le da el cóctel de algarrobina y se aloja, se desespera. ¿Ya? Entonces le damos el cóctel de algarrobina y ella ve la vida pasar. Según el manual de los Incoterms, su trabajo termina cuando sale el último bulto y cierra la puerta, ¿cierto? Eso dice el manual de Incoterms. Pero en la legislación peruana eso no lo puede hacer. Ella tiene que enumerar ella tiene que hacer la exportación. Entonces no se está cumpliendo. El comprador no puede enumerar la declaración de exportación. No puede gestionar nada. Porque no tiene domicilio en el Perú, no tiene RUC. Y eso que pasa en el Perú, pasa en todo el planeta. Entonces el término S-Word está en desuso. Lo mismo sucede con el término DDP. Viene el vendedor chino hasta aquí, si no tiene domicilio fiscal en el Perú, no tiene RUC, no va a poder esa aduana. Tiene que buscar a Celia para que estén ustedes de declaración y dice, pero ¿cómo? Hicimos negocio de DDP, se molesta, ¿no? ¿Para qué me sacan de mi casa? Yo quiero que llegues aquí. ¿Qué es lo que soluciona este problema? Lo que está solucionando este problema son los envíos de entrega rápida, los courier. FedEx, DHL, UPS, son los que están resolviendo este problema. Entonces ya desapareció. O sea, con el tiempo está desapareciendo el S-Word y el DDP. Y por lo tanto está siendo reemplazado por otro sistema de envíos de entrega rápida o envíos express. Entonces, la idea es que hay que suprimir estos dos términos, ¿ok? Porque son operaciones meramente domésticas. Y además, estos dos términos contradicen de alguna manera el nuevo Código Aduanero de la Unión Europea. En el nuevo Código Aduanero de la Unión Europea, la responsabilidad del exportador o importador se produce una vez que se ha llevado a cabo el despacho de exportación o importación. Es decir, la responsabilidad no está en el Incoterm, sino en quien numera la declaración. Entonces no tiene sentido. ¿Ya? Lo vamos a eliminar, ténganlo por seguro, ya lo firmé. También, hablando de eliminar, suprimimos el Incoterm FAS. ¿Por qué lo suprimimos? Muy simple, vamos al puerto del Callao, ¿ok? Van a estar todo el año yendo todos los días a la espera de que a alguien se le ocurra, en términos FAS, intentar apilar los contenedores al costado de un barco. No lo van a lograr, no lo van a ver. ¿Por qué? Está prohibido, por razones de seguridad portuaria y por la dimensión y tamaño de nuestro puerto. Y en el mundo ocurre lo mismo, ¿ok? Porque las normas de seguridad portuaria son estándares internacionales. Entonces, está desapareciendo progresivamente esta forma de entregar la mercancía al costado del barco. Lo que está ocurriendo es que lo están entregando en el muelle, en la terminal de contenedores, no al costado del barco necesariamente, pero sí dentro del terminal del puerto, ¿ok? Entonces, el término FAS es un Incoterm poco utilizado, ¿ok? FAS solo se utiliza en el comercio exterior de algunos commodities, como son los minerales y cereales, nada más. Porque hay que cargar directamente a los buques graneleros, ¿ok? En ese sentido, el comité de reacción está pensando crear un Incoterm específico para el comercio electrónico de los minerales y cereales, los commodities. Para el comercio de los commodities se va a crear un Incoterm específico que obliga a que tengan que suministrar directamente la mercancía al buque granelero. ¿Ya? Es otra forma de hacer Incoterms. Entonces, Free Carrier reemplaza al FAS, porque se puede entregar la mercancía en el muelle, ya que el muelle forma parte de todo el terminal marítimo. Por otro lado, el otro problema que hay en el FAS es el siguiente. Se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y el comprador les dice, por si acaso mi barco va a llegar al puerto del Callao el día 21 de julio a las 10 de la mañana. Ahí, por favor, antes de las 10 coloca el contenedor posado. Allá. Estuvieron todas las mañanas y el barco nunca llegó.
llaman al comprador y él le dice, oye, hay un problema, ¿verdad? Va a llegar recién el próximo jueves. ¿Y qué cosa? ¿Vas a dejar ahí el contenedor en el muelle hasta el jueves? Sí. No se puede, es imposible. Hay mucho riesgo. Además no te lo va a permitir, DP World. Y si fuera al revés, hoy día fueron a las 10 de la mañana y resulta que el barco sí llegó, pero llegó el jueves anterior. Ahí llegó hace 3 días y ya se fue. Y no recogió tu contenedor porque no estabas, te dieron un dato equivocado, se adelantó la llegada del barco. Entonces está quedando en desuso, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los tiempos de entrega, los plazos, se deben mutuamente o se deben básicamente a decisiones del capitán de la nave o de la línea naviera, o a decisiones operativas, o a decisiones de urgencia, o a políticas comerciales. Y entonces, por esa razón es que este término desaparece. Bye bye fast. ¿Cuántos van desapareciendo ya? 3. Vaya siguiendo la cuenta. Pero el free carrier que queda lo vamos a desdoblar en 2. ¿Ok? Vamos a hacer una subdivisión. El free carrier es el Incoterm más utilizado. Cerca del 40% de las operaciones de comercio internacional se realizan con este Incoterm, dado que es muy versátil y posibilita la entrega de mercancía en diferentes lugares: domicilio del vendedor, terminal de transporte terrestre, puerto, aeropuerto, casi siempre en el país del vendedor. ¿Ya? Así se utiliza el free carrier. Entonces, se está evaluando la posibilidad de crear 2 términos Incoterm: uno para la entrega en el transporte terrestre y otro para la entrega en el transporte marítimo. Va a haber un free carrier terrestre, un free carrier marítimo. Acuérdense que ya no hay FAS, ¿no es cierto? Si ya no hay FAS, se va a entregar la mercancía en una terminal portuaria o en una terminal de carretera en frontera, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear un free carrier terrestre y un free carrier marítimo. Sigamos. FOB y SIF. ¿Qué ha ocurrido con los términos? Cuando les expliqué inicialmente en la versión 2010, lo hice a breve. Ustedes vieron que se han dividido en 2 grupos, ¿no? Los 5T para cualquier modo de transporte y los 5T para el transporte marítimo o vías navegables. Desde el 2010 hasta la actualidad se va a insistir en que el Incoterm, FOB y SIF solamente se tiene que utilizar para el transporte marítimo en contenedores, nada más. Y entonces, en la versión 2020 de los Incoterm se van a colocar más reglas, más requisitos para evitar el uso de estos términos en el transporte aéreo o terrestre, solo para el transporte marítimo. Entonces, en la revisión del equipo técnico, cuando hablemos del término FOB o hablemos del término SIF, vamos a encontrar nuevos requisitos que nos van a obligar a utilizarlo solo en el transporte marítimo, pero por contenedores, no carga suelta. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hablamos del FOB, acuérdense que hasta el día de hoy la regla es esta. Miren, tengo la carga, ¿no es cierto? Desde la fábrica del exportador, paso por la aduana de embarque, lo embarco y lo coloco sobre el medio de transporte marítimo, listo para embarcar con destino al exterior. En este punto es que se produce la transferencia de responsabilidad del vendedor al comprador, ¿ok? Por lo tanto, el flete, ¿no es cierto?, incluye, el precio de la mercancía incluye los fletes y maniobras hasta estar a bordo del buque, e incluye también el despacho aduanero de la exportación para esa mercancía a cargo del vendedor. ¿Estamos? Poco. En cambio, en el término SIF, estamos hablando de la entrega de la mercancía en puerto de destino, a bordo del buque sin descargar, ¿ok? Hasta aquí llegan las responsabilidades del vendedor, ¿ok? Hablamos de que el riesgo se transfiere desde el momento que se coloca la mercancía a bordo del buque y además los seguros llegan hasta el puerto de destino, ¿ok? ¿Qué está pretendiendo subrayar o cerrar en candado el comité de redacción de los Incoterm 2020? Que este término solamente tiene aplicación en el transporte marítimo por contenedores. Porque si van a hacer carga suelta o lo van a hacer por vía terrestre o aérea, para eso existe el término SIF. ¿Tan difícil es? SIF. ¿Ya? El SIF, solo transporte marítimo por contenedores. El transporte de carga suelta, ¿ok?, por avión o por carretera, es SIF. ¿Ya? Y acá viene otra novedad. No todo es desaparecerlo. Viene un nuevo Incoterm. Bienvenido sea. Welcome. ¿Ya? Nuevo Incoterm.
CNI no es la sigla de un club de fútbol de Iquitos, no. ¿Ya? No, de ninguna manera. El término CNI significa que el vendedor va a asumir los costos de la mercancía y el seguro, sin incluir el flete. Costo y seguro es CNI. Costo y seguro, ¿ya? Algunos dijeron, pero ¿por qué no ponemos solamente CNI? CNI nada más. Le dije, no. Me preguntaron, no. Le dije, porque los acrónimos en Incoterm son 3 letras. ¿Sí o no? Son 3 letras. Te vas a confundir. No puedes poner un término de 2 letras. La gente no va a entender. ¿Ya? Entonces tienes que poner una tercera letra. Y entonces se nos ocurrió CNI. ¿Ok? Que es lo mismo que decir costo and seguro. ¿No es cierto? Cost and insurance. O sea, costo y seguro. ¿Ya? Me preguntaron, se me ocurrió. A ver, CNI. ¿Ya? El nuevo Incoterm se denominará CNI, Cost and Insurance, y vendría a cubrir un hueco que existe entre el Free Carrier y el CIF o CFR. En el medio está ese. En el medio está el CNI. Free Carrier es yo lo cargo y lo que ocurra con la mercancía es tu responsabilidad, ¿cierto? En el medio está yo lo cargo y también pago el flete. O yo lo cargo y también pago el seguro. Y el flete corre por tu cuenta. Entonces, lo que estamos diciendo es, el nuevo término CNI cubre el hueco entre Free Carrier y CFR o CIF. A diferencia del Free Carrier, incluye el costo del seguro internacional por cuenta del vendedor exportador y en contraposición al CFR y CIF no incluye el flete. No incluye fletes, solamente costo y seguro, nada más. ¿Ya? Y al igual que los términos que empiezan con la letra C, es un Incoterm de llegada, es decir, el riesgo de transporte se transmitirá del vendedor al comprador en el puerto de salida. En el puerto de salida. Así que prepárense. ¿Ya? El nuevo término va a ser CNI. Eso es lo nuevo. Va a terminar lo más bonito todavía. Vamos a desdoblar el término DNP en 2 Incoterms. Otro desdoblamiento. ¿Se acuerdan que antes íbamos a desdoblar el Free Carrier terrestre y Free Carrier marítimo? Ya, ahora viene algo nuevo. Hay que desdoblar el DNP. ¿Por qué hay que desdoblar el DNP? Porque podemos entregar la carga. Miren, se puede entregar la carga, al igual que sucede con el Free Carrier. El DNP genera algunos problemas por el hecho de que los aranceles y gastos en la aduana del país de importador los paga el vendedor independientemente del lugar de entrega de la mercancía. Por esa razón, el Comité de Redacción está valorando crear 2 Incoterms en base al DDP. ¿Por qué 2 Incoterms? Por el tema de que hay que pagar los derechos de importación, ¿ok? Pero hay que entregar la carga en otro lado a veces. Entonces, vamos a tener este escenario. Miren, DTP y DPP son los nuevos términos que vendrán en el 2020, ¿ya? Ya está, yo, profeta, Magoyar digo que en el 2020 habrán 2 nuevos Incoterms, DTP y DPP. DTP, Delivery at Terminal Pay. Cuando la mercancía se entrega en una terminal, puede ser puerto, aeropuerto, central de transportes en el país del comprador, y es el vendedor quien asume el pago de los derechos. O sea, yo pago todos los tributos, ya tengo el levante, pero lo dejo en la terminal. ¿Ok? Que es diferente al Delivery at Terminal, ¿no es cierto? Porque en el Delivery at Terminal yo lo descargo y los trámites de importación y todo corre por cuenta del comprador. Aquí no. Yo, vendedor, ya pagué todos los derechos de aduana, ya hice los trámites, ya se dio el levante, pero lo dejo en la terminal y tú vienes y lo recoges ahí. Esa es una opción. Segunda opción, la que todo el mundo utiliza, y es yo quiero que me lo lleves hasta los Olivos. En consecuencia, hablemos de Delivery at Place Pay, es decir, la mercancía se entrega en cualquier lugar que no sea una terminal de transportes, por ejemplo en el domicilio del comprador, y es el vendedor quien asume el pago de los derechos aduaneros de importación. ¿Ya está? Entonces, el DDP en su forma tradicional es esta. Lo nuevo, ¿cuál es? Descargarlo en una terminal con todos los derechos pagados, para que sea el comprador, de acuerdo a su disponibilidad y capacidad de sus almacenes, quien lo vaya retirando parcialmente, ¿ya? Hasta completar el recojo de la mercancía. ¿Ok? ¿Qué les pareció? ¿Está bonito? Ya, sigamos. Esto es lo nuevo, amigos. Esto sí es mirar el futuro con ojos de optimismo y entusiasmo. ¿Ok? Miren, durante la ponencia de la estadounidense Emily O'Connor, integrante de la Comisión de Derecho
y Práctica Mercantil y editora de un libro muy famoso, Preguntas y Respuestas al Incoterm 2010, se ofreció una primicia. El comité de redacción está evaluando la posibilidad de incluir un nuevo término, Delivery in Orbit. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a regular los Incoterms cuando tengamos que enviar carga al espacio para las colonias de humanos que vayamos formando allá en algún planeta extranjero o en un satélite con vida artificial? No se rían, va a ocurrir antes del 2030 y uno de ustedes va a vivir ahí. ¿Ya? Entonces, este nuevo término se utilizará para las entregas espaciales. Un tema que hace unos años parecía impensable, muy pronto en la realidad va a superar a la ficción. Hoy se está cumpliendo. Revisen ustedes, la información y van a ver que hay una cooperación entre el gobierno americano y el gobierno ruso y tenemos en el espacio, naves tripuladas y astronautas que permanecen por meses haciendo estudios, investigaciones y construyendo el futuro. ¿Cómo reciben ellos los suministros para sobrevivir? Se los enviamos de aquí. ¿Con qué término? ¿Quién asume responsabilidades? ¿Qué pasa si no llega la carga? No se rían. ¿Quién paga? ¿Quién paga el flete? Digo. Ojo que esto ya estaba en discusión en el año 2010 y yo me opuse. Dije todavía es muy pronto, pero creo que en el 2020, camino al 2030, ya es el momento justo para colocarlo de una vez. Ya es el tiempo ya. Yo veo a uno de ustedes negociando en términos digo. Finalmente, también los Incoterm 2020 nos van a regresar a los años 90, los maravillosos años 90. En los años 90, los Incoterms tenían una particularidad. A diferencia de la actualidad, los Incoterms habían incorporado las guías que interpretaban técnicamente cada término como parte del libro, de las reglas. Y entonces, las reglas ya no eran una tabla con dibujos, sino eran las guías completas, con todas las explicaciones técnicas para saber en qué casos utilizar un término y otro. En el 2020 volveremos a lo mismo. Dado que estamos eliminando términos e incorporando nuevos, entonces se ha decidido que las guías de orientación vuelvan a ser parte de los Incoterm como siempre lo han hecho. Y quienes argumentan a favor de esta corrección defienden que, siendo las guías de orientación que sirven para explicar el uso correcto del Incoterm, no tiene sentido que no sean parte de él. Se ha insistido en este punto en diversos proyectos y se ha recibido para el análisis. Aún no hay una mayoría aceptando su inclusión porque piensan que es muy extenso, pero considero que ahora que se han hecho cambios tan sustanciales, necesitamos las guías para evitar confusiones en la interpretación de los términos. ¿Ya? Esa es la razón. Otros temas nuevos que está discutiendo el Comité de Redacción de los Incoterms. No se quedó ahí. Ahí no acabó. Miren lo que están analizando ahora para el próximo año aprobarlo. Van a empezar a trabajar en la seguridad en el transporte. ¿Por qué? Porque el mundo, como una ola, está entrando a una nueva etapa. Estamos entrando a la etapa de la certificación OEA, Operador Económico Autorizado. Y están firmándose convenios de reconocimiento mutuo. Muy bien, eso tiene que estar en los Incoterm también. También están discutiendo la normativa sobre los tipos de seguro de transporte. El mundo del seguro de transporte, la legislación está cambiando a nivel internacional. Y entonces, dependiendo del medio de transporte empleado, los seguros tienen ciertas características o diferencias. La idea es incorporarlos dentro de los Incoterm también para fijar las reglas del juego respecto a los seguros. Luego, hay que relacionar la regla de Incoterms con la Convención de Viena, que regula el contrato de compra-venta internacional. ¿Ya? En las guías vamos a tratar de orientar de modo que el que firma un contrato de compra-venta internacional rápidamente sepa en qué capítulo o parte del contrato se relaciona con un determinado Incoterm. Finalmente, esta es otra novedad, ¿ya? Está pensando el comité de redacción que apenas se aprueben los Incoterm del próximo año, empezarán a trabajar en un aplicativo móvil para conseguir de esta manera la masificación del uso de los Incoterm a través de el smartphone. La idea es contratarlo por un clic.
firmado en simultáneo por el comprador y vendedor e incorporarlo de inmediato en los usos y costumbres del comercio. ¿Ok? Con la posibilidad, pensando en futuro, de que la validez de ese aplicativo se dé con el registro o certificación de la huella dactilar de una de las partes. ¿Ya? Así que ahí vamos. ¿Cuál va a ser el impacto en la gestión aduanera de los Incoterms? Gran tema, ¿sí o no? La pregunta cae por sí sola. Si vienen estos grandes cambios a partir del año 2020, significa que vamos a tener que replantear el tema del régimen de importación para el consumo. ¿Por qué, amigos? Porque hasta el día de hoy los Incoterms también se utilizan para el estudio del valor de la mercancía, el valor en aduana, y para hacer los ajustes de valor. En consecuencia, vamos a tener que analizar manifiesto de carga, DAM, y evaluar las condiciones en las cuales se otorgará el levante aduanero. ¿Ok? Recuerden ustedes que siempre va a existir esto, que es la potestad aduanera. La potestad aduanera es aquella facultad mediante la cual la aduana puede, miren, la aduana puede ejercer facultades y atribuciones para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y medios de transporte dentro del territorio aduanero, así como aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el ordenamiento jurídico aduanero. Eso significa que, como toda administración tributaria, la SUNAT y la aduana tienen facultad de administración, recaudación, sanción y determinación de tributos. Hay una quinta facultad que distingue a la aduana, llamada la potestad aduanera. La potestad aduanera le da a la aduana el monopolio en el control y verificación del comercio internacional. De ahí que cuando la Policía Nacional del Perú, en ejercicio de sus funciones, detecta casos de contrabando o defraudación, ellos comienzan los bienes, pero lo entregan a la aduana, y es la aduana la que determina, ¿no es cierto?, las sanciones que corresponden aplicar o el inicio de la denuncia penal. La policía solo es un auxiliar, un apoyo, pero el competente por potestad es la propia aduana. La potestad aduanera también incluye la labor de verificación. Las aduanas, la autoridad aduanera, para comprobar la exactitud de los datos contenidos en una declaración, ¿ok?, puede reconocer físicamente la mercancía. Eso es canal rojo. O examinar los documentos. Eso es canal naranja. Este es el soporte, miren. El artículo 166 de la Ley General de Aduanas es la base para quienes preguntaron en su examen de dónde nace el canal rojo y el canal naranja. Aquí está. Esta es la base legal. Pero ¿a dónde voy yo? Si cambian los Incoterms, la aduana va a hacer uso de esa facultad. Exigir al declarante que presente otros documentos que permitan concluir con la conformidad del despacho. Si tú estás negociando en un término free carrier terrestre o marítimo, o en el nuevo término CNI, yo necesito estar seguro de ese tema a través de los documentos que sustenten este pago, que puede ser la póliza de seguro, ¿cierto?, el BL, la factura comercial o algún mecanismo de transferencia bancaria, financiera o asiento contable. Entonces, esta facultad la tiene la aduana. Si se cambian los Incoterms y hay duda respecto al valor, la aduana va a ejercer esa facultad de exigir documentos adicionales para dar la conformidad de pago. Pero por lo general los Incoterms van con las facturas. Claro, pero eso no significa que sea una verdad absoluta. La aduana tiene todo el derecho a discrepar y analizar el valor. Y si el Incoterm cambia y hay duda o confusión respecto al valor declarado, ¿le puedo pedir más documentos? Depende de cada despacho. Ahí depende de cada uno de despacho. Hasta una carta de proveedor puede salvarte, pero depende del despacho. Así es. Finalmente está tomar muestras para el análisis o examen pormenorizado de las mercancías. ¿Esa qué facultad es? Fiscalizador. ¿Cómo se llama? Hola. Cuando la aduana toma muestra y saca una muestra de la mercancía para un laboratorio, ¿cómo se llama eso? Boletín químico. Boletín químico. Así es. Miren que esas facultades que la aduana ejerce diariamente están en el artículo 166 de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Ya está. La valoración aduanera, entonces,
permite ahora que la aduana verifique las condiciones de transacción y cuando verificamos las condiciones de transacción, analizamos el Incoterm que han declarado para ver si es real. Verificamos el cumplimiento de las formalidades aduaneras y si hay dudas, la aduana aplica el procedimiento de duda razonable. El procedimiento de duda razonable es un procedimiento que está regulado. Hay un procedimiento. Ese procedimiento nace de aquí, ¿ok? Del acuerdo de valoración aduanera de la OMC, que fue incorporado a legislación nacional mediante una resolución del Congreso. Asimismo, están las decisiones de la Comunidad Andina, que también recogen a esta región todos los acuerdos de la OMC en materia de valoración aduanera. Nosotros hemos ido más allá. Hemos dicho que forma parte de la legislación peruana para temas de duda razonable y ajustes de valor los instructivos circulares y las decisiones del Comité de Valoración Aduanera de la OMC y los instrumentos del Comité Técnico de Evaluación en Aduanas que se emiten en Bruselas. Entonces, cuando se determina la obligación tributaria aduanera, ¿ok? Lo puede hacer el contribuyente con el llenado de la DAN a través de su agente de aduana, lo puede hacer la SUNAT o la aduana a través de una resolución de determinación. Estas formas de determinación lo que persiguen es calcular de modo correcto la deuda tributaria aduanera. Entonces, los Incoterm en principio van a impactar en la determinación de la deuda tributaria aduanera. Pero recuérdense que es base imponible para el cálculo de los tributos. Y la valoración aduanera se hace en función a verificaciones que la aduana no lo hace de manera arbitraria. No es capricho del funcionario aduanero determinar que esa mercancía no vale 100 sino 120. Lo hace en función a un procedimiento que le permite verificar listas de precios, fuentes de información, y si el importador no está de acuerdo con el valor en aduana, tiene derecho a impugnar, a reclamar o pedir la devolución si es que pagó bajo protesta, en desacuerdo. Digo, ya, quiero llevarte la mercancía, voy a pagar el ajuste que has hecho, pero él te regresa a reclamar y pedir la devolución, porque no estoy conforme. ¿Ok? Recuerden que esa labor de fiscalización y control que tiene la aduana respecto al valor se realiza antes, durante y después del levante. ¿Ya? Es una fiscalización previa, concurrente y posterior, ¿ya?, al levante aduanero. Los ajustes de valor, 4 años. La aduana tiene hasta 4 años para hacer ajustes de valor o fiscalizaciones, que se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se enumeró la declaración. Ahí recién prescribe. ¿Ya? Los ajustes de valor se basan en un informe. El informe que emite el especialista efectuando el ajuste de valor es un informe que tiene que necesariamente señalar cuáles son los estudios o informes de valoración que sustentan el ajuste, incluyendo, según sea el caso, listas de precios, facturas comerciales, reportes de sistema de evaluación de mercancías, etc. Es decir, cuando el funcionario de aduanas hace el ajuste de valor y te notifica el informe, debes encontrar el informe en sus referencias, el sustento, para poder impugnar si no estás de acuerdo. ¿Ya? Entonces, la cédula de notificación o cargo de notificación de la obligación de cobranza debe constar que se adjunta este informe de ajuste de valor con los documentos que sustentan el mismo. Eso está escrito, amigos, en el procedimiento de valoración de mercancías. Este es el código de procedimiento para quienes lo van a verificar en Google. ¿Ya? Entonces, la base imponible para el cálculo de los tributos se hace tomando en cuenta las normas de valoración vigentes. ¿Ok? Asimismo, existe un informe del año 2016, ¿ok?, de la SUNAT que indica lo siguiente, a modo de ejemplo. Mire, esto va a pasar en el futuro a partir de 2020. Este es un caso en el que un importador declara en términos DAT, pero no ha desdoblado ni el FOB, ni el flete, ni el seguro. Ha dicho DAT a secas. Entonces, ¿qué hemos resuelto nosotros? Ahí no hay infracción. Le hemos dicho, no te preocupes, si tú lo has declarado en términos DAT, nosotros vamos a construir el FOB, el flete y el seguro en base a los documentos presentados para respaldar el despacho. Y así tenemos que, si queremos encontrar el flete, nos iremos al documento de transporte. Si queremos encontrar el seguro, nos iremos a la póliza de seguro. ¿Se dan cuenta? Eso significa, como dice aquí, que si se presenta la factura sin dicho desagregado, corresponderá declarar los valores de FOB, flete y seguro conforme al sistema de valoración vigente, teniendo en cuenta los montos consignados en el documento de transporte y de seguro. O sea, todo
todo va a tener que ser sustentado legalmente para evitar, ¿no es cierto?, errores de interpretación o fraude comercial. Doctor Ollar, una consulta. Cuando yo tengo una importación en términos SIF y estoy asegurando, estoy utilizando una póliza de seguro a nivel internacional, pero a la vez contrato un seguro local, mi pregunta es, en el formato C, ¿qué monto de seguro pongo ahí como la sumatoria de A? No, solamente cuando hace para el transporte internacional. Nada más. Nada más. El seguro local no tiene ninguna validez para el fin de evaluación. Ahora, el reglamento de la Ley General de Aduanas, en el artículo 205, señala también, por ejemplo, si llega con una mercancía dañada, es decir, tuvo un problema en el transporte, se cayó el contenedor, ¿no es cierto?, o hay un desperfecto en las máquinas, si el importador quiere, lo reembarca y lo devuelve y recupera su inversión. Pero también si quiere lo puede nacionalizar. La solución a ese problema está en el artículo 205 del reglamento. Se dice lo siguiente: las mercancías que hayan sufrido daño durante su transporte o almacenamiento en el país pueden ser sometidas a destinación aduanera a opción del dueño consignatario, es voluntario, determinándose el valor de las mismas conforme a las reglas de evaluación vigentes cuando corresponde. O sea, ahí podemos aplicar la depreciación, dependiendo del tipo de mercancía. Para eso hay fichas técnicas, ¿ya? Documentos técnicos. Finalmente, hay una resolución del Tribunal Fiscal muy interesante. ¿Ok? Cuando se hacen ajustes de valor, a veces el importador no está conforme, ¿no es cierto?, y tiene de repente la razón de su lado y reclama, ¿no? El reclamo sale procedente y se va en apelación al tribunal. Pero al reclamar, él presentó 6, 7 pruebas, de repente declaraciones de importación de John Belliot, de sus competidores, o listas de precios de su propio proveedor, ¿no es cierto? Y él dice, pero un momentito, yo he mostrado otras referencias con valores similares o menores al mío y no nos han tomado en cuenta al momento de evaluar. Me han dicho improcedente nada más porque se asemeja mucho al ajuste que me están haciendo. El Tribunal Fiscal, en una resolución que es importante tomar en cuenta, señala que si la aduana, la administración aduanera, descarta las pruebas que presente el importador respecto al valor de la mercancía, tienen que sustentar técnicamente por qué las referencias brindadas por el importador no son las idóneas que las referencias adoptadas para efectuar el ajuste. O sea, yo no puedo descartarlos diciendo, pero si se parece bastante, la diferencia solamente es $1. No. Yo tengo que analizar valor por valor, referencia por referencia, una garantía del debido proceso y una regla elemental del derecho a defensa del contribuyente es que la administración evalúe y analice prueba por prueba, y si lo va a desvirtuar, me diga por qué desvirtúa cada una de las referencias que yo he utilizado. Solo así ese ajuste es válido. En caso contrario, como ocurrió aquí, todo es nulo y hay que empezar de nuevo. ¿Ok? Muy bien, amigos. Dicho esto, estamos dando por terminada la conferencia del día de hoy, en el cual he tenido el placer de anunciarles lo que viene en la versión 2020 de los 5.3. Como siempre, les agradezco infinitamente la atención prestada, y la paciencia que tienen para soportarme sábado a sábado, ¿ya? El sábado pasado algunos se quejaron porque dijeron que me fui muy rápido y no pudieron tomarse las fotos para subir a su Facebook y todo lo demás. Aquí estoy. Podemos tomar una grupal y después nos quedamos con los que quieren individualmente tomarse la foto. En este momento. Muchas gracias.